Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Muy buenas tardes, cuando son las 4:02, damos inicio a su programa Estado de los Estados, a través de la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Muy buenas tardes, servidor Joaquín Reséndiz los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis de este miércoles 2 de febrero. ¿Cómo le va, doña Lilia? Pues nada, que con la tamaliza, hombre, ¿cómo te fue a ti? Bastante bien, fíjese que desde temprano en la casa de ustedes pues, se acostumbra esa tradición de llevar a la iglesia a los niños en la mañana y después de regresar de la iglesia pues empezar a distribuir los tamalitos recién hechos la noche anterior. Así en muchos hogares se vio, en muchas partes de la Ciudad de México y de su área conurbada, se vieron los puestos de tamales tradicionales pues llenos de gente comprándolos en aquellas familias que no los hacen ellos mismos, sino que van y los adquieren en los establecimientos comerciales que casi siempre tienen este tradicional alimento mexicano en las calles de la ciudad. Pues sí, pero bueno, finalmente vimos, por fortuna, que todavía las iglesias se llenan de fieles que llevan a sus niños Dios, vestidos de futbolistas, otros ya a la usanza allá en Polanco, pues con diseños de diseñadores, valga la redundancia, con fama internacional. Entonces les hacen algunos hipiles y muy bonitos, la verdad, muy bonitos. Pues también los vemos que los visten de santos niños de Atocha, del Señor de las Maravillas, y bueno, cada vez menos los visten de santos. Debe ser de santos, porque ya ves que antes los vestían de San Judas, de santos de los que la gente venera. Ajá. Fíjese que en los mercados de la Ciudad de México, en varios me tocó ver, sobre todo en la zona norte, los mercados de la zona norte, los establecimientos que se dedican al arte, a la artesanía de reparación de niños Dios y de vestir a los niños Dios para este día, trabajaron a marchas forzadas. Me tocó ver varios establecimientos que tenían muchos pedidos de niños Dios, de vestidos para estos, y sí, afortunadamente para estos artesanos hubo bastante trabajo y se dedicaron días antes a realizarlo. Y bien, también debo decirte que por fortuna para el día que comenzó hoy, después de las 0 horas, pues pararon los trabajos de la construcción ahí de Schiller y Ejército Nacional, y por primera noche, después de casi 7, 8 meses de insomnio
ahí de todos los vecinos, pues por fin pararon esto, fíjate. Bien, yo creo que yo pasé por ahí esta mañana y vi que los cimientos ya estaban pues bastante avanzados, y ya estaba la fase para empezar a construir los pisos que va a tener este edificio. Creo que van a ser varios, no sé cuántos, pero van a ser varios, dado que el grosor de las varillas que estaban ahí es bastante considerable, y me parece que va a ser una elevación que no corresponde al menos con el plan de uso de suelo de esa zona. No sé, usted que conoce bien la zona, este plan me parece que establece cierto número de pisos para esa área, que creo que no los cumple esta construcción. No, hombre, no solamente los que van hacia arriba, los que van hacia abajo, Reséndiz. Disculpe, ¿a qué sala debo transportarme? Sí, no solamente hacia arriba, sino hacia abajo. Hacia abajo hay 6 pisos de estacionamiento. Sí, yo espero, como lo decía ayer, que hayan hecho los estudios de subsuelo correspondientes, porque de otra manera... sí va a tener alteraciones todas las construcciones de ahí. Hay varios edificios, hay varios condominios en la calle que está al lado, que es Lope de Vega, y en la que está junto ahí a Chile, que hay una escuela, si no mal recuerdo, y todos estos edificios pues, deben de haber sufrido algún tipo de daño, dado que el hoyo que se hizo en ese predio, que es bastante grande, pues ya hay que recordar que lo utilizaba primero un cortijo y después una tienda comercial que fue de Gigante y después fue vendida a Soriana. El área es bastante considerable, y el hoyo que se hicieron fue también de proporciones bastante considerables. Pues ya usted lo mencionó, fueron 6 pisos, me parece, hacia el fondo lo que se escarbó para hacer esta construcción, que será la base de un gran edificio inteligente, según la manta que tienen afuera la constructora. Pues sí, pues se vieron muy inteligentes, porque durante todo este tiempo se ha resentido un temblor en esa zona, pero bárbaro. Pues claro, por los movimientos al hacer este mega hoyo, pero mega hoyo. Esperemos, te digo, que los estudios de subsuelo sean los convenientes y no se hayan afectado, porque en caso de otro temblor, bueno, aquello va a quedar como zona de devastación. Así es. Sería interesante pedirle al Colegio Nacional de Ingenieros que pudiera darse una vuelta para ver si realmente esos estudios de subsuelo fueron los correctos y quién los aprobó para que pudieran echar a andar la obra. Pues sí. Recién dice, si no te molesta, ¿por qué no vamos a la primera información de hoy, por favor? Claro que sí. Porque, bueno, yo tendré que retirarme del aire, sí, ya que estoy a punto de abordar. Claro que sí, y se refiere ni más ni menos a los impuestos. Aquello que pues nadie escapamos de una u otra forma, aquellos que todos los trabajadores, todas las empresas, todos los empleados tenemos que entrarle con nuestro cuerno obligatoriamente. Fíjese que en el Congreso se presentó, bueno, ayer se dijo que se estaba incluido una propuesta que están analizando los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, al menos los senadores, porque los diputados no están de acuerdo, para realizar otra reforma fiscal en la que Manlio Fabio Beltrones, el presidente del Senado y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, está impulsando que se aplique un impuesto al valor agregado, el IVA, de 12% general. Y esto es incluyendo también a los alimentos y a las medicinas, que hasta este momento están exentos. Esta propuesta me parece una propuesta de carácter electorera, puesto que Manlio Fabio no ha ocultado su intención de ser uno de los aspirantes más fuertes a la candidatura del PRI a la presidencia de la República y disputarle esta posición al gobernador del Estado de México, a Enrique Peña Nieto, que por su parte ha estado también haciendo una gran labor en ese sentido. Sobre esta propuesta que está analizándose en el seno del Partido Revolucionario Institucional, el responsable del área, que es Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda y Crédito Público, está cuestionando la propuesta de priistas de bajar el IVA a 12% generalizado, cuando el país está recurriendo, dijo, al exterior para financiar un déficit de 0,5%. El funcionario reconoció en una conferencia de prensa que no conoce a detalle cuáles serían las propuestas de los priistas, y les pidió a los priistas que por favor explicaran bien todo ¿cómo va a estar el asunto? Bueno, aquí hay una situación que es muy clara: a temblar todos, porque en tanto que el PRI está enarbolando primero bajar ese IVA del 15 al 12%, también está señalando que
se aplique el impuesto a medicinas y alimentos fuera de solamente 19 productos, que son en los que hemos visto cómo se disminuye la canasta básica. Solamente 19 productos no van a tener IVA en alimentos. Todo lo demás tendrá IVA. Sí, o sea, prácticamente sería una aplicación pareja. Entonces, de este impuesto. Ahí ya va un plan con maña. Luego, sale el PRD y dice, no, pues ¿cómo vamos a bajar el impuesto? ¿Qué no ven el déficit del exterior? Bueno, de cuando acá el PRD es tan defensor, en lugar de estar criticando todos los préstamos que no sabemos a dónde van por parte del gobierno calderonista, que no tenemos la más remota idea de en qué los han aplicado, como tampoco sabemos en qué han aplicado los excedentes petroleros, como tampoco sabemos qué hacen con el dinero de los subejercicios, y ahora dicen, no, ¿cómo les van a bajar impuestos? No cabe duda que esto obedece fundamentalmente a lo que ya nos comentaba ayer Paco Rodríguez, a que Navarrete y los Zambrano y Ortega estaban muy sentadotes ahí afuera de la oficina de Cordero en Hacienda. ¿Esperando qué? Pues esperando su lanota. ¿Qué más van a estar esperando? Que les den su lana por seguir apoyando todo esto que va en contra de los bolsillos, en contra del desarrollo, en contra de la estabilidad de la clase trabajadora de este país. Porque reformas laborales, ¿a qué nos van a llevar? A trabajos por horas, sin ninguna prestación, y ya nos han venido preparando para eso. De ahí el seguro popular, de ahí las afores, para que uno mismo vaya garantizando su vejez, y de tal suerte que cuando tú le dedicas toda tu vida a una empresa, pues esa empresa no te retribuye absolutamente nada, ¿eh? Sí. Si quieres un dinero para retirarte, pues fue el que tú ahorraste, porque no te dieron un solo peso. Pues adiós a todas las prestaciones de orden social, adiós a las de cuestión de salud, pues por eso te digo que está el seguro popular, pero vámonos a un comercial y enseguida regresamos. Radio 620. ¿Y tú qué tanto piensas? Estaríamos mejor con López Obrador. Pero si ni siquiera votaste por él. ¿Es de sabios cambiar de opinión? Me horroriza la violencia. La seguridad que tanto deseamos solo puede darse con un cambio verdadero. Nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Convergencia. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Los diputados han presentado realmente una agenda muy ambiciosa, porque también quieren establecer castigos para los malos funcionarios, según ellos. También quieren, obviamente, transparencia. También, y creo que una de las cuestiones muy importantes, es ver la posibilidad de nombrar un vicepresidente, de tal suerte que en caso de enfermedad o incapacidad del Ejecutivo en turno pueda ser sustituido por este personaje. Ahora, lo que aquí sí sería muy importante dejar claro es si la incapacidad solamente será física, porque bueno, pues también hay la otra incapacidad,
que se va demostrando conforme el país se va hundiendo. Y entonces, bueno, de esa manera ver la posibilidad de decirle, oye, quítate porque nos estás perjudicando a todos, ¿no? Me parece que ese sí sería un tema sumamente interesante. Lo demás, si piensan sacarlo así a bote pronto, una reforma fiscal y otra vez dedicarse nada más a parchar, una reforma laboral temeraria que realmente atente contra lo que los trabajadores han logrado durante muchísimos años y que pues va en contra y en contrasentido de lo que sucede en el mundo entero. En Estados Unidos, pues los que ya entran a su jubilación, incluso son parte de un mercado muy atractivo para el resto del mundo, para venderles casas que están cerca de la playa, casas de descanso, en abonos, o sea, todavía en ese tiempo tienen posibilidad de seguir adquiriendo bienes hasta en el extranjero. Algunos se dedican a viajar ya con sus pensiones. En México, el aumento de edades, pues es del taller a la tumba, por una parte, del trabajo a la tumba, de la máquina de escribir a la tumba, y por la otra, bueno, pues yo quisiera que me presentaran un solo jubilado, que no sean estos exsecretarios de Hacienda y exfuncionarios públicos, expresidentes, que pueda realmente ir a Cuernavaca a pasarse un fin de semana con el dinero de su pensión, y que pueda llevar a su señora muy a gusto, ¿verdad? Y a lo mejor hasta que se le pegue uno de los nietos. No hay uno solo. Y si a eso le vamos todavía a agregar que bueno, pues ya no habrá seguro social, por lo tanto hay que comprar el seguro popular, ya tampoco habrá jubilación, sino lo poco que tú hayas ahorrado vía las afores y los retiros y como se llamen, pues nos quedamos sin nada y todavía te van a contratar por horas, a medir tu productividad y si eres bueno, si eres buen esclavo, pues habrás de seguirle, ¿no? Entonces, pues imagínese con la muestra que nos han dado los diputados de su incapacidad, de su impreparación, de su indolencia, de su insensibilidad para captar las necesidades sociales actuales y sus demandas. Bueno, pues ¿qué nos puede esperar, caray? Lo mejor sería, Reséndiz, sí, pues yo creo que les pagáramos porque siguieran ahí dormidotes como Medina Mora y su coraje, ¿no? Sí, que estén sin hacer nada porque así hacen menos daño. Joden, perjudican. Sí, así hacen menos daño. ¿Verdad que hacen menos daño? Sí, así que sin que se muevan, sin que levanten el dedo, sin que aprueben nada más que vayan y recojan su dieta. Óyeme, ¿qué otra información tenemos? Sí, fíjese que antes de pasar a otra información, quería yo señalarle que el asunto de los trabajadores todavía es más grave. Fíjese que datos que dan a conocer el día de hoy señalan que solamente el 25% de los trabajadores en activo del país tienen un empleo formal y por lo tanto pueden aportar a estas afores que se estaba mencionando. El otro 75% son una población trabajadora flotante, a veces tienen trabajo, a veces no lo tienen y por lo tanto sus aportaciones a las afores no son constantes, lo que hace que sus aportaciones no cubran el número de semanas que señala la nueva legislación laboral y por lo tanto 75% de trabajadores no tienen garantizado una pensión, no tienen garantizado una forma de manutención pues ya ni siquiera mínima, simple y sencillamente no la van a tener porque no alcanzan estas semanas. Esto es sumamente grave. En estas estadísticas, en estos números que tú estás mencionando, en los que se basen para que, como en el chiste de la viejecita aquella, ¿no? Dijeron a todos, pues sí. Si el 75 no tiene prestaciones, pues hay que quitárselas al otro 25, que es minoría. Pues sí. Pues no les dé ideas porque van a encontrar alguna forma de hacerlo. Pero el asunto es que los trabajadores están totalmente desamparados en este país y no tienen garantizada su manutención para cuando se jubile. Eso es terrible. Pues sí, terrible realmente. Y luego con la clase de líderes que tienen, sí. Ay, nanita, ni para dónde toda la lana, ¿verdad? Como el de los ferrocarrileros, para mencionar solamente uno de los más lindos. Como el vampiro ferrocarrilero, así es. Así es. Y fíjate que hablando de los ferrocarrileros, los trabajadores ferrocarrileros, yo conozco muchos porque mi familia es de la clase trabajadora ferrocarrilera y estas personas que viven
Algunos que pudieron comprar su casa viven en casa propia, pero muchos de ellos viven en casas rentadas y la pensión que reciben en este momento pues realmente no les alcanza para cubrir todos sus gastos, ni mucho menos la educación de sus hijos, dado que estas personas ya tienen hijos grandes que están en secundaria, en preparatoria y en la universidad. Entonces se ven obligados a trabajar en otras cuestiones como taxistas, como tenderos, como empleados en general de limpieza, y es terrible que después de años y años de haber trabajado para una empresa tan emblemática del país como fue Ferrocarril Nacional de México, ahora tengan que recurrir a este tipo de labores. Bueno, y eso ahorita que reciben esa pensión, porque habrá que tener muy presente que el señor Víctor Flores ha tenido a bien desaparecer el fideicomiso que garantizaba la pensión de por vida de miles de empleados ferrocarrileros, y que la Auditoría Superior de la Federación en el último de sus reportes señaló que solamente alcanza para un año más el pago de estas pensiones, y después que se las arreglen como pueda, ¿no? Y este señor tan campante, ¿no? Claro que Víctor Flores sigue luciendo ahí sus muchachas de 90, 120, 240. Pues sí, son de pago por evento, ¿no? Así es. Entonces, por todo el país, y con su séquito, ¿no? Cueste lo que cueste. Así es, y con una impunidad total, porque nadie le hace absolutamente nada. Y con esa figura temeraria de vampiro que tiene. Así es. Bien, vamos a otra información. Fíjese que el representante del Vaticano en México, que es Christopher Pierre, convocó a la comunidad católica a no aceptar las llamadas narcolimosnas para la manutención de templos o el desarrollo de obras de beneficencia, y les pidió no pactar con el narcotráfico porque viven de la explotación. El nuncio apostólico dijo también que la violación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera estadounidense por México es escandalosa. Dice que nos gustaría mucho conocer la opinión de varios de los obispos de las principales sedes de estos templos, por ejemplo en Guadalajara, en Nuevo León, en varias capitales estatales, para que nos digan exactamente su opinión sobre esto. Ya ve que muchos de ellos señalaban, no recuerdo el nombre de aquel que lo dijo, señalaban que el dinero que entra a la iglesia, venga de donde venga, sería... Pues, eso lo dijo Sandoval Íñiguez. Tendría ya un baño celestial. Así es, pues ya venía lavadito. Exactamente, pues sería... Bueno, pero mira, Guadalajara no se va a poder porque ya ves que es una ciudad ahorita sitiada. Así es. Así que ahí sí ya no vas a poder. Ahora, hay que recordar que ya hay un sacerdote que está peleando por los indocumentados. Aunque, a decir de los organismos oficiales, toda esta reacción tan airada del clero sobre la situación con los indocumentados y los asesinatos y los abusos que se cometen en contra de centro y sudamericanos, pues no obedece sino a los pleitos que tuvieron con el subsecretario de Asuntos Religiosos de Gobernación. Entonces, ¿qué le están cobrando la factura a este señor? Por no haberles entregado su canal de televisión y sí hacerlo para Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, detrás de esto, ¿qué tanto hay realmente de manera limpia, transparente, el deseo de una institución como lo ha sido el clero, de que algunas cosas se recompongan, y cuánto hay también de la consabida manipulación que hacen de los ciudadanos todos aquellos que tienen la posibilidad de estar al frente de un organismo, de una institución, de un gobierno, de una sociedad, de una asociación con repercusiones nacionales. Sí. En fin, dentro de muy breves minutos tendré que retirarme porque ya abordamos. ¿Y no quieres plantear, por favor, la última información? Sí, claro que sí. Fíjese que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que fletó un avión para evacuar a un grupo de 35 mexicanos que se encontraban en El Cairo, Egipto, en donde este miércoles se escenificaron violentos enfrentamientos entre partidarios y adversarios del presidente Hosni Mubarak. El portavoz del Ministerio de Salud de ese país, Abderrahman Sainé, reportó que 403 personas resultaron heridas. La cadena de televisión Al Jazeera, por su parte, informó que al menos 95 personas murieron en las últimas 24 horas en el marco de las protestas en todo Egipto. Bueno, pues se tardaron 2 semanas en reaccionar, porque, bueno, por ejemplo, allá en Egipto andaba la cantante Dulce con su mamá, su sobrina, su hija, y pues andaban en un recorrido por el Nilo,
y no encontraban ningún puerto a donde pudiesen bajar a tierra, porque bueno, pues todo aquello era una situación de guerra, y posteriormente poder salir del país fue verdaderamente toda una hazaña que esperamos lo hayan logrado el día de ayer, pero como ellos, pues muchos mexicanos han padecido lo que no te puedes imaginar en las últimas 2 semanas, y bueno, creo que tienen ahí un émulo de Medina Mora bien dormidote, porque pues no se movió lo suficiente para contactar a los mexicanos que viven ahí, a los que trabajan ahí y a los que se encontraban de visita, para poder ofrecerles garantías y fletar ese avión desde hace mucho tiempo, Sí, y fíjese que... Pero mucho tiempo. Para variar, las embajadas mexicanas duermen, y luego se enojan, hombre, porque los critican. Porque les dicen que se la pasan durmiendo, ¿no? Como el embajador de México en Gran Bretaña. Así es, y sí, ya ves el escandalazo anoche y hoy en la mañana todavía, y no sabían para dónde hacerse. Cuando lo cierto es que Medina Mora como funcionario público dejó muchísimo que desear. En el CISEN no se dedicó más que al espionaje sentimental, puso en riesgo la seguridad nacional, nunca se enfrentó a los cárteles de la droga, al contrario, permitió su proliferación, y bueno, ya vemos que su papelón como embajador es de lo más triste, ¿no? De lo más triste. Sí, así es. Y vuelvo a repetir, como lo decía yo ayer, bueno, esa imagen del mexicano, no recargada en una pared, pero sí en un maguey, con su zarape, con su sombrero, ¿qué no también nos sirvió para promover el tequila? Sí, también, por supuesto. Bueno, ¿y qué no estábamos muy orgullosos de que en todo el mundo veían con mucho agrado las películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete, y que éramos los charritos, ¿no? Sí, ¿Y eso nos denigraba? Bueno. Y nada se dijo también de la serie de cómics que se hicieron, sobre todo en Estados Unidos, en contra de los mexicanos, de la imagen de los mexicanos, que sirvió para dejar como estigma que el mexicano es flojo. ¿Cómo nunca protestó Medina Mora por los gritos que le pegó ¿cómo se llama? Bush, y cómo nunca se quejó de las órdenes que recibió del Pentágono, y por qué nunca se quejó de que no lo pelaban y al contrario se mofaban de la lucha que ellos emprendían para tratar de atrapar delincuentes? ¿Por qué de eso no se quejó? Y sí le lastimó mucho que le dijeran que está dormidote con el control de la televisión. De la televisión, y antes porque no los conocen bien, pero si no le hubiesen agregado que con la baba colgando. Sí, eso, no sería nada extraño que así fuera. ¿Le parece, señora, si vamos a un corte? Te vuelvo a repetir, y volteamos a ver la paja en el ojo ajeno cuando traemos la viga cargando, Sí, así Ahí es. está la Laura Bozzo y su poca con la Niurka Marcos. O la Niurka Marcos. Ay, qué horror, o tantos y tantos. Sí, qué espanto diría, ¿no? Qué espanto, ay, nanita, como diría yo. Bueno, pues permítame, voy a despedirme, nos escucharemos el próximo lunes. Ya, como te decía hace un momento, bueno, pues ya estoy a bordo de la aeronave rumbo a la ciudad de Mérida, en donde, bueno, pues también hay muchísimas cosas que platicarles a ustedes la próxima semana, porque, como ya saben, pues Patricio Patrón regresó a este lugar, aunque sigue viajando a la Ciudad de México porque todavía no entrega todos sus cachivaches ahí en la Profepa. Pero bueno, ha despertado olas en todos los sentidos allá en la tierra que gobernó, en Yucatán. Algunos panistas están en favor, otros dicen, bueno, pero maldita la hora en la que se viene a aparecer, si por su culpa pues tuvimos que volverle a entregar el gobierno al PRI. Los priistas andan muy fuera de onda, porque pues obviamente viene el 2012 y ya saben que la operación que hace Patricio Patrón en Yucatán para su partido nunca es mala. La prueba es que pues logró sacar como candidato del PAN a Felipe Calderón. Entonces, bueno, pues allá habrá mucho de qué hablar, junto con las acciones de la gobernadora, que para su infortunio pues le han dado, ella sola ha propiciado un ambiente adverso cuando tenía todo para garantizarse una buena trayectoria política, pero de esto ya les platicaré la próxima semana. Mientras tanto, bueno, pues creo que tienes una entrevista con Martín Esparza y muchísimas llamadas, por favor, señor Reséndiz. Claro que todas sí, las que quedaron al día de ayer y el día de hoy. ¿Escuchas? Les vamos a dar ahorita salida. Que tenga usted muy buen viaje, señora. Gracias.
Radio 620. Yo estuve recibiendo llamadas de extorsión. Me pedían dinero. Y estuve a punto de caer porque una se angustia. La última vez que me llamaron, dije hasta aquí. Escuché, colgué y llamé al 088. Y ahí recibí orientación y apoyo. ¿Y saben qué? Me sentí tranquila porque llamé y me dijeron qué hacer. Recuerda, escucha, cuelga y llama al 088. Tu llamada ayuda a acabar con este delito. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El trabajo del Poder Judicial es muy importante. Sí, porque al hacerlo bien y con transparencia, las instituciones se fortalecen. Al impartir justicia resuelve las diferencias y crea el equilibrio para que los mexicanos tengamos confianza en sus decisiones. Poder Judicial de la Federación. Garantiza tus derechos constitucionales. Llegó la hora, llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora de sembrar negocios en el ejido. ¿Qué? ¿Cómo? El campo no solamente maíz, frijol y ganado. El campo es mucho más. Proyectos turísticos, proyectos ecológicos, proyectos urbanos. Ya se han sembrado 1,800 negocios que dejan beneficios a los campesinos por más de 5,000 millones de pesos. Me conviene porque estoy cerca de mi familia y es bueno porque está uno cerca, no tienen que salir a otros lados. Sácale jugo a tu tierra. Llegó la hora. Procuraduría Agraria. Es tu tierra. Pronósticos se informa. La bolsa entre Melate, Revancha y la nueva Revanchita es de 175 millones. Llévatela por solo 30 pesos. Progol tiene una bolsa acumulada de 13 millones y medio. Y por solo 10 pesos, llévate los 7 millones y medio de Melate Retro. Acompaña este miércoles a Luz Blanchet y Mauricio Castillo como embajadores y vuélvete millonario. Con pronósticos, juégatela con México. Desde Baja California hasta la península de Yucatán, desde el Golfo de México hasta el Mar de Cortés, millones de mexicanos viven, trabajan y sueñan. En el Senado de la República, sus voces son escuchadas. Con diálogo y decisión, podemos darle un mejor rumbo a la educación, a la economía, a la seguridad, a la salud. Cámara de Senadores, 61ª legislatura. Acuerdos para poner a México rumbo al crecimiento. Desde XENK, deseamos a ustedes feliz Día del Amor y la Amistad. Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Bien, seguimos en su programa Estado de los Estados. Su servidor Joaquín Recién los saluda con mucho gusto y vamos a seguir con la información. Fíjese que el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, inició auditorías a empresas que utilizan el esquema de outsourcing como sistema de empleo y presentó ya alrededor de 30 denuncias penales debido a que se han presentado evasión fiscal por esto. Los sectores que tienen auditorías pendientes y en los que se han presentado varios casos de evasión son el hotelero, el restaurantero, los clubes deportivos y la distribución de autos. El SAT reportó que en 2010 recaudó 97,000 millones de pesos por concepto de auditorías, mientras que en el 2009 fue de 74,000 millones de pesos. Esto es una recaudación sumamente alta comparada con el año anterior y, según lo dice el sistema de administración tributaria, van por más con estas auditorías a este esquema de outsourcing. Bien, la tercera tormenta invernal provocó que los estados del norte y noreste de México registren temperaturas muy frías, lo que ha obligado a algunos municipios a suspender clases. En las próximas horas se prevén nevadas en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, y frío en gran parte de la República, incluyendo la República Mexicana.
Fíjense que el jefe Diego Fernández Ceballos, recuerdan ustedes que hace aproximadamente mes y medio, fue cuando fue liberado, a mediados por ahí, pasado de mediados de diciembre, pues ya está otra vez en la actividad política. El jefe Diego Fernández Ceballos fue subido por el PAN a la campaña por el gobierno de Baja California Sur. El político panista, en una entrevista difundida a los ciudadanos de esa entidad, pidió a los subbajacalifornianos votar por los candidatos del PAN. En la violencia arrecia en varias entidades de la República, este mes fue un inicio bastante fuerte en materia de ejecuciones, de levantones, de homicidios. Fíjese que en Nuevo León, durante una incursión de efectivos de la Marina Armada de México, en unos departamentos de lujo en San Pedro, 4 delincuentes fueron abatidos a balazos, se decomisaron 4 vehículos, documentos y se detuvo también a una mujer. En otra entidad, en Tamaulipas, los operativos del ejército mexicano en su lucha contra la delincuencia organizada han dejado un total de 14 muertos en las últimas 48 horas. En Chihuahua hubo 6 feminicidios también en las últimas 48 horas. Y en Puebla fueron asesinados el regidor de Gobernación de San Felipe Xochiltepec, el señor Manuel Rosales Cázares, y Alfredo Lorenzo Marcos, que es hermano del edil del municipio de Tarcisio Lorenzo Marcos. Los hechos violentos también en esta madrugada en Acapulco, Guerrero, dejaron un saldo de una persona asesinada y una casa quemada. En Chilpancingo, el comandante de la Policía Preventiva Municipal, el señor Guadalupe de la Cruz Rujano, y el comisario de la comunidad de El Tejocote, Justino Navarrete Barragán, fueron asesinados por un comando. Sí, siguiendo con la información, en Zacatecas, tras la intensa balacera registrada entre elementos de seguridad y un grupo armado, falleció un elemento de la Policía Estatal Preventiva y uno de los presuntos sicarios. En Tlalnepantla, esto en el Estado de México, la cabeza de una mujer y 2 brazos fueron localizados en 2 bolsas de plástico negras, abandonadas al pie de una vidriería sobre las vías del tren en la avenida Pérez Gil, esto en la colonia Reyes Iztacala. Y tras los bloqueos y los ataques de ayer en Jalisco, el gobernador Emilio González Márquez reconoció debilidades sistémicas, dijo, en la administración estatal. Tras encabezar una reunión con el Gabinete de Seguridad, dijo que no es alternativa negociar con los delincuentes porque eso solo los fortalecerá. Siguiendo con la información policíaca, la representante legal de Elvira Casco Majalca, sí, exdirectora de la Casa Hogar Casitas del Sur, Olivia Barroso Hernández, fue detenida por la Policía Federal por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y de tráfico de menores. Bien, nos avisa de cabina que ya está en la línea el señor Fernando Amezcua, que es el secretario del Interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenas tardes, don Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, y al auditorio también buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hay una información hoy relacionada con el Sindicato Mexicano de Electricistas que tienen programada varias movilizaciones. Una de ellas es hasta el Palacio de Gobierno en Toluca, Estado de México. ¿Esto por qué, Fernando? Dentro del plan de acción que nosotros hemos venido acordando en la Asamblea General, tiene que ver con el asunto particular de la iniciativa de ley que nosotros ya ingresamos al Congreso de la Unión, que fue leída ya en pleno y que en este momento, incluso el día de hoy, hubo una sesión en donde el diputado Narro da una argumentación y se compromete a dar más argumentación incluso por escrito, y que, pues bueno, de alguna manera nosotros hemos estado haciendo lo correspondiente en la visita a todos y cada uno de los diputados que tienen que ver particularmente con el asunto del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país, toda vez de que, aunque ya está el decreto de extinción
ha dicho la Suprema Corte de Justicia que es constitucional. La propia Corte menciona que los derechos de los trabajadores establecidos en la ley habrá que ir por ellos, y que precisamente es en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje donde está, y la Ley Federal del Trabajo establece la existencia de la sustitución patronal en el momento en el que la materia de trabajo aún existe, porque no se ha desmantelado la misma, se sigue prestando el servicio de energía eléctrica, y que está sub judice, es decir, todavía no termina este juicio, para obtener, ya sea por el lado del legislativo, como debió de haber sido desde el principio, el que se legisle y se diga quién va a ser el suministrador de la zona centro del país, porque la ley todavía manifiesta que el suministrador de la zona centro del país es Luz y Fuerza del Centro. Por lo tanto, hay la posibilidad del patrón sustituto, y es el Congreso que tendrá que legislar en este asunto. Y bueno, pues nosotros sabemos que una buena parte de esa Comisión de Energía, pero además en el Congreso, pues bueno, son varios los partidos políticos que están establecidos, y es la razón por la cual estamos nosotros diciendo que tomen cartas en el asunto, toda vez de que una gran área de nuestra zona de atención es precisamente el Estado de México. Bien, oye, ¿qué le van a pedir a Peña Nieto? Que se dé una posición ya abierta en el sentido de la solución de este problema, de este conflicto, que ya está en la iniciativa de ley allá, y que de alguna manera haya el consenso necesario para sacarlo adelante. Bien. Oye, ustedes participaron en la pasada marcha en la Ciudad de México, en contra de la carestía, en contra del aumento, del incremento a los alimentos, en contra de la política económica de Felipe Calderón, en contra de las agresiones, que todos los aumentos de los servicios que brinda el Estado se han estado dando, y que han pegado sobre todo en la inflación. ¿Cuál es la posición del sindicato en este sentido? Bueno, pues nosotros hemos estado haciendo desde hace 4 años llamado a la sociedad, llamado a que se modifique este tipo de políticas, de que efectivamente haya una oportunidad de que todas las empresas que nosotros tenemos en el país se les dé presupuesto, de que haya una condición diferente ante la condición y la imposibilidad de Felipe Calderón, pero además quienes de alguna manera tienen que determinar la política de este Estado, que son diferentes secretarías, en cuanto a que ya se tomen en cuenta las propuestas que han tenido particularmente todos los sectores, no solamente los trabajadores, sino además los campesinos, los indígenas. Y bueno, ante tantas agresiones que se han venido viviendo, pues la necesidad de que la gente tome la determinación, como lo establece la Constitución, de qué tipo de gobierno quiere, cuál es el tipo de política que debe de establecerse, y que se escuche particular y principalmente a quienes hemos venido haciendo propuestas. Hay mesas de trabajo, que se han estado estableciendo desde hace 4 años, no hay ningún tipo de respuesta, se continúa en la misma circunstancia, y se intenta seguir ofertando lo poco que queda del país a las transnacionales, y no se alcanza a comprender, en el caso particular del sector eléctrico, por ejemplo, las empresas privadas que están generando energía eléctrica en este momento han obtenido más de 280,000 millones de pesos por el cobro que ellos hacen, o el pago que le hace Comisión Federal de Electricidad de la energía que están ellos produciendo, y se ha esto traducido en un mayor costo para la sociedad, y en el pago de esos recibos de luz que finalmente, ya no solamente en la zona de Comisión Federal de Electricidad, sino ahora en la zona de Luz y Fuerza del Centro, están impactando a la población. ¿Y qué podemos decir de los incrementos a los productos básicos, los propios servicios, los combustibles, gasolina y diésel, que impactan en el asunto, no como se ha mencionado, que solamente a los que tienen vehículos? Finalmente se tienen que transportar todas las mercancías, tienen que utilizar estos combustibles, y desafortunadamente esto ha venido encareciendo su precio, y lamentablemente los salarios han venido reduciéndose en todos estos años de este tipo de política económica, que no es particular del gobierno actual, sino de los gobiernos anteriores, en el sentido de que ya cuando están ya no ven, ya no voltean y ya no escuchan al pueblo. Sí, Fernando, ustedes en la marcha, en esa marcha, señalaron que el país necesita un cambio de rumbo. Sí, ¿qué debemos de entender como cambio de rumbo, ya dado que en 2000 la
propuesta del entonces candidato presidencial Vicente Fox fue también un cambio de rumbo, un cambio de política, un cambio de forma de administrar el país, y ya vimos que resultó ser un cambio pero en reversa. ¿Qué tipo de cambio de rumbo están ustedes exigiendo o qué tipo de cambio de rumbo están ustedes proponiendo? Bueno, nosotros en el caso particular del cambio de la política económica es una política que le dé mayor presupuesto a la infraestructura nacional, que se dé posibilidad de que nuestra planta productiva tenga mayor posibilidad de investigación, pero además también de producción, que se está minimizando, no lo tenemos ya en la misma medida que lo teníamos anteriormente, y que esto se traduce particularmente en el detener esa embestida que hoy se tiene de entregar todas las transnacionales, con el producto de que no tenemos dinero en el país, reducir desafortunadamente el gasto que el gasto público, que es inconmensurado, pero de una forma que efectivamente se traduzca en la llegada de esos recursos a quienes más los necesitan. Es decir, hoy se dice hay que tener mejor seguridad con el Seguro Popular, pero desafortunadamente no hay la inversión en mayores hospitales, en mayores condiciones, y cuando los llega a ver, todos los trabajadores que llegan a ese tipo de servicios se ven reducidos a una condición de contratación por outsourcing, todo en contra de la ley, apegados a una condición totalmente diferente, y que esto no permite que haya mayor condición de que se produzcan productos mexicanos. Se está importando casi todo, y que el salario de los trabajadores pues no alcanza para poder comprar ese tipo de productos que se están ofertando. De tal manera que esto tiene que traer como consecuencia, como decíamos, un cambio de visión que se vea hacia el país y no solamente hacia las políticas que han venido siendo impuestas por los organismos financieros internacionales, que se deje ya de pedir préstamos que finalmente no sabemos a dónde van ni en dónde se invierten, y después nos damos cuenta que pues van creciendo las familias que tienen o las pocas familias que tienen ese dinero que se ha prestado, son los que se lo llevan. E incluso finalmente en el presupuesto de egresos, este último que se acaba de aprobar el año pasado, para este año pues hay préstamos y créditos y dinero del pueblo para las empresas privadas, y no así para las instituciones públicas, que son las que tendrían que dar la posibilidad de crecimiento a este país. Bien, ok, Fernando, muchísimas gracias. Esperemos que todo este tipo de propuestas puedan aterrizarse en el Congreso, en donde están, donde van a discutir reformas importantes como la reforma laboral y la reforma hacendaria. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego, que estén bien. Radio 620. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Hola, ¿cómo están? Soy Ben Ibarra. Leer es un gran pasatiempo. Yo creo que uno de los mejores. Empiecen por un tema que les llame la atención. Busquen un libro o tal vez una revista, y hasta el periódico puede ser. Leer te enseña, te motiva, te distrae, te divierte. Diviértete leyendo. CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Ahora, Radio 620 está en Internet. Ya puedes ver la programación de Radio 620 en nuestra página www.620.com.mx y conocer a todos nuestros conductores. Recuerda, www.620.com.mx y entra con nosotros a la nueva era de la comunicación en video por Internet. 620, a la vanguardia tecnológica. Querido amigo Radio Escucha, durante 10 años ininterrumpidos hemos querido facilitarte un momento de intimidad con tu Dios. Nos seguiremos reuniendo aquí, en Radio 620, todos los días a las 21 horas durante 5 minutos. No lo olvides, te esperamos. ¿Tienes un terreno forestal? Participa en ProÁrbol,
Aprovecha los apoyos económicos y técnicos que el gobierno federal te ofrece para que aproveches, cuides y mejores tus recursos forestales y los hagas más productivos. Llama sin costo al 01800 73 70,000 o acude a las oficinas de la Comisión Nacional Forestal. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Estamos de regreso en el programa Estado de los Estados. Vamos a leer las llamadas de todos ustedes. Bueno, la mayoría de llamadas de ustedes en los minutos que nos restan. Tenemos una llamada de Jorge Marín que nos pregunta qué saben del señor Ceballos y ahora qué se va a dedicar. Va a haber donaciones a la iglesia para liberar sus culpas. Bueno, pues ya lo dijimos hace un momento. El señor don Diego Fernández de Ceballos, conocido como el jefe Diego, está nuevamente activo en la política. En estos momentos se encuentra en Baja California Sur apoyando la campaña del PAN al gobierno de esa entidad, a los municipios y al Congreso local. Eso está haciendo Diego Fernández de Ceballos. La señora Margarita González, ella nos llama de Ciudad de Nezahualcóyotl, dice: tengo una familia ferrocarrilera, tengo un tío de 80 años enfermo de Parkinson y tiene miedo de perder su pensión. Señora Lilia, invite al señor Ricardo Monreal Ávila del Partido del Trabajo. Él conoce todo sobre el fideicomiso de los ferrocarrileros, sobre el pago de pensiones. Y vamos a hacer la invitación al legislador del estado de Zacatecas, al gobernador Ricardo Monreal Ávila, para que nos platique toda la información que tenga sobre este particular. La señora María Infante le desea a la señora Lilia que le vaya muy bien en su viaje y dice que la queremos mucho. Salomón Hernández de Izcali señala: ¿por qué las iglesias no pagan impuestos? Que paguen, ahí lucran con esto. Ángel Cervantes, nuestro querido amigo Ángel Cervantes, dice: amiga Lilia, cuando seguimos fomentando las vergonzosas tradiciones religiosas, caemos en la misma demencia que los ingleses, que cultivan en igual forma estupidizante la vergonzosa monarquía, siempre asociada con la mafia del Vaticano, con o sin Lutero, ya que fue unas competencias de marcas. Eso dice don Ángel Cervantes. César Arias dice: señor Joaquín, según su criterio, ¿cuándo cree que Felipe Calderón y su golpista Javier Lozano se den cuenta que deben renunciar? Saludos a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo creo que no van a renunciar y no creo que tengan la intención de hacer una acción de ese tipo que beneficiaría a la población del país. El señor Octavio Enríquez: saludos a todos y la marcha ya inició. Invítenos todas las personas a unirse a la marcha que hay en Reforma. Esta fue una llamada del lunes del señor Octavio Enríquez. La señora Margarita González de Ciudad Neza dice: para el señor diputado, esto era para don Gerardo Fernando Noroña. Dice: el burro hablando de orejas, no se mordía la lengua porque es lo mismo siempre. Tenemos una clase política podrida, dice doña Margarita González. La señora María Infanti dice: saludándoles como siempre, con mucho cariño, los queremos mucho, es un placer escucharlos. ¿Qué sabe sobre el licenciado Noroña? ¿Se va a lanzar como candidato a la jefatura de gobierno federal? Fíjese que no sabemos. Vamos a ver el lunes, le vamos a hacer esta pregunta a doña Mari, a ver si él tiene intención de ser candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, dado que hay mucha gente del Partido de la Revolución Democrática, de las fuerzas de izquierdas, apuntados para mantener esta posición en manos del Partido de la Revolución Democrática. Hay por ahí ya algunos movimientos en los otros partidos. En el PRI nuevamente están por ahí candidateando otra vez ya no a María del Ángel Moreno, sino a la propia Beatriz Paredes, que es la dirigente nacional del PRI. Y en el PAN pues también ya hay movimientos para esta importante posición, dado que es la sede de los poderes de la República. La señora Margarita González dice: a todo el problema se suman los problemas de personas como yo. Le gano juicios al gobierno del Distrito Federal y se obtuvo en el 2006 y hasta la fecha no me han pagado ni reinstalado, como si hay dinero para obras y no para pagar las deudas de juicios ganados. Se está haciendo viejo uno y nada pasa en el gobierno para cumplir sus deudas, dice doña Margarita González, quien le ganó un juicio al gobierno del Distrito Federal. La señora Marta Elvira Márquez de la Colonia Centro dice: al señor del PRI que están entrevistando, le digo que Peña Nieto pagó 1,500 pesos por voto, por eso ganaron. Hoy no dieron y perdieron. El pago lo hizo en el Estado de México,
Yo lo viví, dice Marta Elvira Márquez de la Colonia Centro. Bien, nos está señalando ya la producción del programa que se nos ha acabado el tiempo. Les damos a ustedes las más cordiales gracias y esperamos que nos vuelvan a sintonizar el próximo lunes. En la producción estuvo el señor Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información su servidor Joaquín Reséndiz. El asistente de producción es el señor Alfredo Villavicencio. En los controles estuvo el joven Jul, mejor conocido como Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico el ingeniero Gilberto García sigue presente y en los teléfonos doña Patricia Sánchez. Muchas gracias, hasta el próximo lunes, los espera aquí su servidor Joaquín Reséndiz. Que tengan ustedes muy buen provecho. Don't you know, you fool, you never can win. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. Muy buenas tardes, cuando son las 4:02 damos inicio a su programa Estado de los Estados a través de la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Muy buenas tardes, servidor Joaquín Reséndiz los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis de este miércoles 2 de febrero. ¿Cómo le va, doña Lilia? Pues nada, que con la tamaliza, hombre, ¿cómo te fue a ti? Bastante bien, fíjese que desde temprano en la casa de ustedes pues, se acostumbra esa tradición de llevar a la iglesia a los niños en la mañana y después regresar de la iglesia pues empezar a distribuir los tamalitos recién hechos la noche anterior. Así en muchos hogares se vio en muchas partes de la Ciudad de México y de su área conurbada se vieron los puestos de tamales tradicionales pues llenos de gente comprándolos en aquellas familias que no los hacen ellos mismos, sino que van y los adquieren en los establecimientos comerciales que casi siempre tienen este tradicional alimento mexicano en las calles de la ciudad. Pues sí, pero bueno, finalmente vimos, por fortuna, que todavía las iglesias se llenan de fieles que llevan a sus niños Dios vestidos de futbolistas, otros ya a la usanza allá en Polanco, pues con diseños de diseñadores, valga la redundancia, con fama internacional. Entonces les hacen algunos hipiles y muy bonitos, la verdad, muy bonitos. Pues también los vemos que los visten de santos niños de Atocha, del Señor de las Maravillas, y bueno, cada vez menos los visten de santos. Debe ser de santos, porque ya ves que antes los vestían de San Judas, de santos de los que la gente venera. Ajá. Fíjese que en los mercados de la Ciudad de México, en varios me tocó ver, sobre todo en la zona norte, los mercados de la zona norte, los establecimientos que se dedican al arte, a la artesanía de reparación de niños Dios y de vestir a los niños Dios para este día, trabajaron a marchas forzadas. Me tocó ver varios establecimientos que tenían muchos pedidos de niños Dios, de vestidos para estos, y sí, afortunadamente para estos artesanos hubo bastante trabajo y se dedicaron días antes a realizarlo. Y bien, también debo decirte que por fortuna para el día que comenzó hoy, después de las 0 horas, pues pararon los trabajos de la construcción ahí de Schiller y Ejército Nacional, y por primera noche, después de casi 7, 8 meses de insomnio ahí de todos los vecinos. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.
pues por fin pararon esto, fíjate. Bien, yo creo que yo pasé por ahí esta mañana y vi que los cimientos ya estaban pues bastante avanzados, y ya estaba la fase para empezar a construir los pisos que va a tener este edificio. Creo que van a ser varios, no sé cuántos, pero van a ser varios, dado que el grosor de las varillas que estaban ahí es bastante considerable, y me parece que va a ser una elevación que no corresponde, al menos con el plan de uso de suelo de esa zona. No sé, usted que conoce bien la zona, este plan me parece que establece cierto número de pisos para esa área, que creo que no los cumple esta construcción. No, hombre, no solamente los que van hacia arriba, los que van hacia abajo, Reséndiz. Disculpe, ¿a qué sala debo transportarme? Sí, no solamente hacia arriba, sino hacia abajo. Hacia abajo hay 6 pisos de estacionamiento. Sí, yo espero, como lo decía ayer, que hayan hecho los estudios de subsuelo correspondientes, porque de otra manera... sí va a tener alteraciones todas las construcciones de ahí. Hay varios edificios, hay varios condominios en la calle que está al lado, que es Lope de Vega, y en la que está junto ahí a Chile, que hay una escuela, si no mal recuerdo, y todos estos edificios pues, deben de haber sufrido algún tipo de daño, dado que el hoyo que se hizo en ese predio, que es bastante grande, pues ya hay que recordar que lo utilizaba primero un cortijo y después una tienda comercial que fue de Gigante y después fue vendida a Soriana. El área es bastante considerable, y el hoyo que se hicieron fue también de proporciones bastante considerables. Pues ya usted lo mencionó, fueron 6 pisos, me parece, hacia el fondo lo que se escarbó para hacer esta construcción, que será la base de un gran edificio inteligente, según la manta que tienen afuera la constructora. Pues sí, pues se vieron muy inteligentes, porque durante todo este tiempo se ha resentido un temblor en esa zona, pero bárbaro. Pues claro, por los movimientos al hacer este mega hoyo. Esperemos, te digo, que los estudios de subsuelo sean los convenientes y no se hayan afectado, porque en caso de otro temblor, bueno, aquello va a quedar como zona de devastación. Así es. Sería interesante pedirle al Colegio Nacional de Ingenieros que pudiera darse una vuelta para ver si realmente esos estudios de subsuelo fueron los correctos y quién los aprobó, para que pudieran echar a andar la obra. Pues sí. Reséndiz, si no te molesta, ¿por qué no vamos a la primera información de hoy, por favor? Claro que sí. Porque, bueno, yo tendré que retirarme del aire, sí, ya que estoy a punto de abordar. Claro que sí, y se refiere ni más ni menos a los impuestos. Aquello que pues nadie escapamos de una u otra forma, aquellos que todos los trabajadores, todas las empresas, todos los empleados tenemos que entrarle con nuestro cuerno obligatoriamente. Fíjese que en el Congreso se presentó, bueno, ayer se dijo que se estaba incluido una propuesta que están analizando los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, al menos los senadores, porque los diputados no están de acuerdo, para realizar otra reforma fiscal